Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. Este día hablaremos sobre la cardiopatía isquémica, un padecimiento coronario que cobra cada día más vidas. Por eso te diremos cuáles son los factores de riesgo, qué síntomas podrás presentar y qué tratamientos existen. Acompáñame a desmenuzar el tema de la mano de los expertos y para entrar en materia te preparamos la siguiente información. ¿Sabías que de acuerdo a la OMS la principal causa de muerte a nivel mundial es la cardiopatía isquémica? Y en México el panorama no es la excepción, al encabezar la lista de morbilidades hospitalarias y mortalidad. La cardiopatía isquémica se produce cuando las arterias se obstruyen, de manera parcial o completa, lo que reduce el flujo sanguíneo, impidiendo que el corazón reciba el oxígeno suficiente y disminuye su capacidad de bombear sangre. Sin duda, elegir un estilo de vida saludable permitirá prevenir este padecimiento. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo que lo podrían desencadenar? Te lo decimos en Médico H. Y para tratar este tema me acompaña el cardiólogo Javier Roldán del Instituto Nacional de Cardiología y la ginecóloga Julie Salomón. Bienvenidos y bueno, pues, ¿qué más que tener un experto para que nos hable acerca de esta estadística? ¿Cómo está el panorama? ¿En verdad está, como dicen, como causa número 1 de muerte la enfermedad del corazón? Pues estás hablando de la enfermedad que más gente mata en México. El INEGI sacó las estadísticas apenas en octubre del año pasado y parece mentira, pero parece mentira en realidad no por lo que supone la enfermedad, sino por todas las cuestiones mediáticas que hubo en relación al COVID. Pero el año pasado murió más gente de enfermedad coronaria que de COVID. La primera causa en México el año pasado fue la enfermedad coronaria y la segunda el COVID y la tercera la diabetes. En mujeres el COVID estuvo en tercer lugar. La primera fue la enfermedad coronaria en mujeres, la primera causa, la segunda la diabetes mellitus y la tercera el COVID. Y en varones estaba casi empatado el COVID, un poquito arriba que la cardiopatía isquémica, pero en realidad estás hablando de la enfermedad que más gente mata en México y en los países desarrollados. Y acabas de mencionar las mujeres y generalmente es algo que a nosotros no nos preocupa porque dicen que estamos protegidas por los estrógenos. Pero estas cifras me alarman porque ¿cómo podemos decirle a todas las mujeres que sí nos dan infartos, que sí tenemos que preocuparnos por nuestra salud y que evidentemente si ya les estamos ganando, quiere decir que algo no estamos haciendo bien? No, desde luego, mujeres, la quinta causa de muerte el año pasado fue el cáncer. Principalmente el de mama. Pero antes del cáncer había 4 causas más importantes y que se les está dando mucha menos información y mucha menos divulgación a la prevención de cardiopatía isquémica, lo cual creo que debería ser desde el colegio. Ya de mayores no aprendemos mucho en cuestión de alimentación, prevención, etcétera. Desde el colegio tendría que ser una asignatura obligatoria en los programas de estudio, yo creo que desde preprimaria. Oye, Javier, Dime. y justamente dentro de esta educación, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Vamos a tener un gráfico que nos ha preparado la producción para poder hablar de ellos, pero nos gustaría que el experto nos lo dijera, ¿no? Bueno, pues son muy bien conocidos y de hecho es una de las cosas más subrayables de la cardiopatía isquémica, que es prevenible. Que realmente, a pesar de ser la primera causa de muerte en México, que de cada 10 personas, 2 se mueren de cardiopatía isquémica y que realmente es prevenible, no se le presta, yo creo que la atención suficiente. Bueno, ya es una obviedad, estamos repitiendo lo mismo, pero todos conocen los factores de riesgo: la hipertensión, la diabetes, el fumar. El fumar no hay una estadística clara, pero yo he visto que multiplica por lo menos por 5 cualquier factor de riesgo que tengas. Los factores de riesgo para tener un problema cardíaco no se suman, se van multiplicando una a otra. Entonces, el estrés, ¿no? Vivimos en un mundo tan estresado. Esa es una de las causas que no sé si sea modificable, pero sí, es una causa. Pero el tabaco y todo eso son causas modificables. Claro. Mira, la cardiopatía isquémica es una lotería. Puedes tener muchos boletos o puedes tener pocos. Con tener uno te puede tocar. Ya ser varón es un factor de riesgo, ¿no? Pero eso no es modificable en principio. Pero luego hay factores que sí, desde luego, y que son los que más influyen en que, al fin y al cabo de tus días, te toque un problema agudo coronario. Claro. ¿Y el sedentarismo? El sedentarismo, la mala alimentación. El sobrepeso. Sí, exactamente, el sobrepeso, la diabetes. Por supuesto, cualquier problema que acelere el daño vascular es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica.
Aquí tenemos una pregunta, Yuli, si nos haces favor de leer, que nos llega ¿los por problemas WhatsApp. cardíacos son hereditarios? ¿Hay algún chequeo que me deba realizar si mi abuelo sufrió un infarto? Claro, tú tienes siempre, como te decía, unos factores de riesgo. Unos son hereditarios y otros son ambientales. Y otros hereditarios que si no tienen las condiciones ambientales, pues no se desarrollan, ¿no? Claro. Tú puedes tener condición a resistencia a la insulina, desarrollo de diabetes, pero si no eres obeso, si te alimentas bien, si haces ejercicio, a lo mejor no llega a desarrollar la enfermedad que mató a tu abuelo. Por eso es importante conocer tus factores de riesgo y en base a eso estratificar tu riesgo. Yo soy de riesgo bajo, moderado o alto. Y en base a eso actuar, ser más o menos agresivo en la prevención. Todos tenemos metabolismo diferente. Lo que te hace daño a ti, a lo mejor a mí, ni me entero. Y cuando hablan de los factores genéticos, un infarto en una familia que dices a los 40 años tuvo un infarto fulminante, y ¿sí puedes preocuparte más o cómo saber si me tengo que hacer una prueba genética o qué es lo que involucra? Los antecedentes heredofamiliares es un factor más, igual que los muchos factores de riesgo que podemos hablar. ¿Da lo mismo si fue a los 40 que a los 70? No, por supuesto, cuanto más temprano puede haber un componente familiar que hace que tu sistema vascular se desgaste más temprano. Y es muy fácil de detectar. Los primeros cuadros así de infarto, primer pico es como a los 30 años. Entonces, si tienes algún antecedente familiar, búscate tus factores de riesgo. Generalmente con un análisis de sangre y una valoración muy sencilla la puedes tener, que es ver cómo estás de colesterol, cómo estás de azúcar, cómo estás de triglicéridos, etc. En base a eso vas a modificar tu estilo de vida. Si tienes resistencia a la insulina, quiere decir que tienes tendencia a ser diabético, pues tendrás que tener más cuidado con la dieta, con el ejercicio. Y si estás avisado desde los 20 años, pues ya serías muy necio, que puede ser, para no modificar, porque al fin y al cabo lo que cambia tu vida son tus hábitos, no es una dieta que hagas hoy o mañana, es el hábito, lo que construyas a lo largo de tu vida. Así es. Fíjate, y brevemente para poder pasar al siguiente tema, nos preguntaban por WhatsApp justo lo que decías, que cuál es el mejor aceite de cocina para cocinar, que si el de oliva, el de coco u otro. ¿Qué tanto influye y cuál recomiendas? Tiene más resistencia al calor, a la temperatura, a desnaturalizarse y a hacer ácidos grasos poliinsaturados. El aceite de oliva para freír es mejor. Ahora, ya no sé qué me venden por aceite de oliva, realmente te lo juro que llevo buscando últimamente y no encuentro, pero sobre todo lo más importante es no refreír y no volver a reutilizar el aceite, porque genera ácidos grasos que son más perjudiciales. Y de hecho, si podemos evitar freír mejor, o sea, todos mejor al comalito, ¿no? Yo digo, porque generalmente en México hacemos como muchos alimentos fritos que no tienen por qué estar fritos. Yo tomo fritos, mi metabolismo lo aguanta bien, unos límites. La cosa es esto, informar y saber cuáles son tus factores y mejor dejar realmente que la gente sea libre. Eso de quitar los aleros de las mesas y cosas parece un poquito incongruente realmente con lo que ves a nivel de calle, ¿no? Que el transporte público... Pero decíamos un poco de la necedad. Bueno, es momento de hablar sobre los síntomas que podrías presentar al sufrir una cardiopatía isquémica. Vamos a ver la siguiente nota y volvemos con el experto. ¿Sabías que algunas personas que padecen isquemia no suelen presentar síntomas? Sin embargo, uno de los signos más recurrentes es la presión en el pecho, así como dolor de brazo, taquicardia y falta de aire. Y es que, contrario a lo que se podría pensar, el cuerpo suele avisar semanas antes del evento cardiovascular. Por eso, es de vital importancia aprender a detectar las señales y actuar a tiempo. ¿Qué otros síntomas podrían indicar un problema coronario? Te lo decimos en Médico H. A ver, doctor, que nos pudieras decir, ¿realmente todos son así como nos lo imaginamos o nos presentaban en la gráfica de que se le adormeció el brazo, tuvo dolor en el pecho? ¿O qué porcentaje, qué síntomas podemos buscar que no son los típicos que siempre hemos escuchado? Pues es muy importante. El corazón es una víscera. Y como toda víscera, no duele de una forma específica. Si tú puedes localizar tu dolor con un dedo, me duele aquí o me duele el lado izquierdo, eso probablemente no sea del corazón. El corazón generalmente duele en medio del pecho, como si te apretaran. Eso es el dolor clásico, que a veces se va a la mandíbula, muchas veces dolor de muelas, dicen ellos, y después se puede ir al brazo izquierdo. Eso son irradiaciones. Pero en el fondo, el dolor del corazón no es un dolor visceral, o sea, no es un dolor que puedas definir bien. Y la gente que es diabética pierde muchas veces esa sensibilidad visceral al dolor. Entonces puede tener infartos y solo le falta el aire. Entonces quiero decirte que es un dolor típico hasta la presión, hasta la falta de aire y todo un abanico de posibilidades.
Doctor, yo quería preguntarte, porque en las mujeres es mucho más común que no lleguemos al infarto como tal, a lo mejor una angina. ¿Hay alguna diferencia en estos síntomas, en decir tengo una angina de pecho o un infarto así como tal? Las mujeres sí llegan al infarto. La angina de pecho es un paso previo al infarto. La angina sobre todo inestable, porque la angina crónica es algo que se va desarrollando en el tiempo y es un síndrome estable, digamos. El problema es cuando se inestabilizan y aparece dolor de reposo. El dolor de reposo quiere decir que se formó una inflamación, un coágulo. Si no, generalmente solo tienes síntomas cuando haces esfuerzo y cuando se te quita. Eso es angina estable. La angina de reposo es angina inestable y el siguiente paso es el infarto. Pero las mujeres, es importante que lo sepan, se infartan y después de la menopausia se iguala los porcentajes y pueden llegar a aumentar. Oye, y aquellos pacientes que también comentan mucho que yo lo que sentí era como dispepsia, ¿no? Como esta sensación como de reflujo, como de gastritis. ¿Es por alguna cuestión distinta en cuanto a la presentación de la enfermedad? El corazón tiene diferentes partes y según la parte que se infarte, porque son territorios anteriores, laterales, inferiores, va a producir diferentes síntomas. Cuando se infarta la cara inferior, que está pegadita al diafragma, los síntomas pueden ser parecidos a epigastralgia, pero vienen acompañados de otros datos que uno puede identificar bien, que es falta de aire, sudoración, náusea, etc. Entonces no es un dolor típico, aunque uno tiende siempre a pensar que no es el corazón. Entonces le duele aquí y dice, pues es el estómago, pero en realidad el infarto puede doler en la zona del epigastrio, que es la zona que duele en la gastritis, pero no hay que confundirle. Hay características asociadas que pueden hacer la diferencia. Y normalmente en México hacemos como muchos remedios, pero aquí nos preguntan que si hay algo específico que podemos hacer como de primeros auxilios en el momento que se presenta algún síntoma. Lo primero es correr a un hospital porque en principio el 30% no llega al hospital. Lo que les mata no es el daño del músculo, es la arritmia. El corazón pierde la sincronía, entonces es como si dejara de bombear porque cada fibra se contrae por su cuenta. Eso es lo que produce la muerte súbita y para eso es la desfibrilación. Vi que en la sala de espera cuando estaba aquí tenéis anuncios de COVID y de desfibrilador, o sea, tenéis las prioridades muy bien claras, muy establecidas. Entonces, el 30% no llega al hospital, pero lo importante es llegar. Cuanto antes llegues, más músculo vas a salvar. El músculo se empieza a morir desde el principio que se tapa la circulación a 6 horas. Entonces tienes toda esa ventana para llegar al hospital y salvar la parte del músculo que más pueda. Hay estos estudios que siempre, yo recuerdo desde que era estudiante, decían que era mejor si te sientes mal, llama a una ambulancia o toma tu auto y corre a... Tú no puedes manejar, te tienen que llevar, porque una de las cosas es que te puedes desmayar. Entonces ya no solo te pones en riesgo a ti, sino a los demás. Sí. Tienen que llevarte. Y no hay que tomar cosas, idealmente una aspirina. O sea, si tienes una aspirina, tómatela para llegar al hospital. Pero eso tener vasodilatadores, el Isorbit, me lo meto bajo la lengua, no, porque te puede bajar mucho la presión y precisamente lo que está utilizando o intentando tu organismo es restablecer la circulación. Si tú le bajas la presión, no le ayudas. Entonces, cuidado con esos medicamentos y sí, tomarse una aspirina y correr al hospital. Perfecto. Tenemos otra pregunta que nos llega por WhatsApp que es muy general y que la respuesta me imagino que será individualizada para cada caso, pero ¿se puede hacer ejercicio después de un infarto? Fíjate, eso antes los tenían inmovilizados en la época de mi abuelo, sí. Los tenían inmovilizados. Ahora no, ahora la movilización temprana es parte del tratamiento. Y el proceso inflamatorio que supone un infarto, porque es una herida en el corazón, en 2-3 semanas el proceso inflamatorio desaparece y ya puedes hacer ejercicio e incluso entrar a programas de rehabilitación cardíaca que funcionan muy bien. Entonces, pero la movilización temprana, después de 48 horas, empezar a caminar, etcétera, es parte del tratamiento actual. Obviamente bajo la supervisión del especialista, no vayan a llegar a casa después de estar infartados y que autoinfringirse una rutina, ¿no? Es básico los primeros 6 días estar en un hospital, porque las complicaciones de un infarto, primero es el músculo que pierdes, pero luego hay partes del corazón que se pueden romper y eso se ve al 6.º día. Entonces es muy importante los primeros días de un infarto pasarlos en el hospital, no se vayan a escapar. Bueno, y finalmente vamos a hablar acerca de los tratamientos que existen para la cardiopatía isquémica. Vamos a ver la información que les hemos preparado. Detectar tempranamente los síntomas de la cardiopatía isquémica podría salvarte la vida al recibir el tratamiento oportuno, el cual puede dirigirse a las complicaciones como insuficiencia cardíaca, angina de pecho o arritmias, así como prevenir un infarto de miocardio y retrasar la progresión de la arteriosclerosis coronaria. Dentro de los principales tratamientos están el cambio en el estilo de vida, medicamentos, angioplastia y cirugía. ¿En qué consisten estos procedimientos? Te damos los detalles en Médico H.
Doctor, si tuvieras que resumir los máximos avances, la vanguardia en el tratamiento de los últimos años en cuanto al tratamiento de los infartos o la enfermedad isquémica, ¿qué nos podrías decir que el público nos entienda? El más efectivo es meter un catéter y abrir la arteria que está tapada. O sea, un cablecito que entra desde la ingle, sí, lo llevan y destapan, digamos, la cañería con ese instrumento que ustedes tienen para que vuelva a circular la sangre. Exactamente, llegas a la arteria que está tapada, le metes un globito y lo abres. Y para que no se vuelva a cerrar le pones una malla metálica que se llama stent, que ahora los medicaron para que se tape lo menos posible. Entonces, eso es lo ideal y cuanto antes mejor, claro. Incluso en la Ciudad de México, si no puedes hacer eso dentro de las 2-3 primeras horas del infarto, tienes que poner medicamentos que deshagan coágulos. Claro. Entonces, tienes que abrir la circulación como sea. Lo ideal es mecánicamente, aparte lo estás viendo, o a ciegas con un trombolítico, si es que no puedes llegar a un sitio que abran arterias antes de las 3 horas. Claro. ¿Y qué digamos, porcentaje de pacientes no responden o no reciben este tratamiento y llegan a lo que conocíamos como cirugía de corazón abierta, revascularización? No, en realidad, tú después de un infarto pierdes una parte de músculo. El llegar a una cirugía depende de cómo sea la anatomía de tus coronarias, o sea, de la circulación del músculo cardíaco. Es parte del tratamiento. Si tú realmente tienes problemas cardíacos por circulación y están tan lastimadas las arterias que no puedes meter un baloncito y abrirlas, entonces tienes que hacer cirugía de revascularización, abrir el pecho y llevar arterias de otros lados y pegarlas a las arterias del corazón para que reciban circulación externa. Pero eso nunca se hace en un ambiente agudo. Primero tienes que desenfriar el corazón por el infarto y después ya eliges el tratamiento preventivo para que no se vuelva a reinfartar, que se llama prevención secundaria, posteriormente. Y ahí puede entrar la cirugía. Claro. Y uno de los centros que destaca por la atención que brinda es el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente. Vamos a conocer de él un poco más en esta nota. ¿Sabías que el Centro Médico Nacional de Occidente es un campus multidisciplinario que opera con una unidad médica y cuenta con más de 60 especialidades y subespecialidades? Es líder en América Latina en trasplantes de riñón. Tiene servicios de referencia a nivel nacional, como la unidad de radioneurocirugía. Posee 5 unidades de cuidados intensivos, entre las que destaca la de afecciones cardíacas agudas. También cuenta con unidades neurológicas especializadas en tratamientos de dolor crónico, esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson. Por esto, la unidad médica de alta especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente destaca como un campus multidisciplinario con infraestructura y personal especializado altamente capacitado. Y justamente para conocer un poco más de su gran labor, nos enlazamos con el doctor Hugo Ricardo Hernández García, médico cardiólogo y director de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Ari, muchísimas gracias por tu invitación. Muchas gracias por esta gran oportunidad que me das para dar a conocer la importante labor que desarrollamos aquí en la ciudad de Guadalajara, para todo el occidente del país, en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente se encuentra ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Prestamos atención médica en los estados circunvecinos, Colima, Michoacán, Nayarit, nuestro principal cliente, que es el estado de Jalisco, parte de Guanajuato, Sinaloa, Sonora y las 2 Baja Californias, como unidad de apoyo a las unidades médicas de alta especialidad de Ciudad Obregón y de León, Guanajuato. Nosotros tenemos una población de derechohabientes que oscila en poco más de 12 millones de personas que potencialmente, al ser derechohabientes, pues, accesan a los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta unidad médica consta de 15 pisos, 63 especialidades médico-quirúrgicas. El Hospital de Especialidades tiene 456 camas en el área de hospital. Poco más o menos 150 camas. Esto es, en promedio, el 35 al 40% de las personas que se ingresan a esta unidad hospitalaria tienen algún tipo de cardiopatía crónica o aguda, en la que nosotros prestamos servicios de consulta externa, diagnóstico en imagenología, en medicina nuclear, hemodinamia y, si el caso lo requiere, cirugía mínima invasiva, cirugía de revascularización
en 2 unidades de cuidados intensivos para corazón exclusivamente. El código infarto, me gustaría que nos comentara, no todo el mundo sabe a qué se refiere y creo que es algo muy importante que se ha instaurado. Qué bueno que me haces esa pregunta, te lo agradezco porque el esfuerzo del Instituto Mexicano del Seguro Social para atender más rápida y oportunamente a las personas se consolida a través del programa Código Infarto. A través de un mecanismo de comunicación directa, en las unidades de medicina familiar se atiende a la persona, el médico de primer contacto, toma electrocardiograma, hace un historial clínico y se comunica directamente con los médicos que tenemos aquí en las unidades de urgencia y en las unidades de cuidados intensivos. ¿Para qué? Para tener un cuadro clínico lo más oportuno y lo más rápido posible y prestar la atención en el momento y en el lugar que el paciente se encuentre con la finalidad de salvar el corazón. El programa Código Infarto, concluyo, es un programa que nos permite atender al paciente con oportunidad, con seguridad, con rapidez, en el lugar en donde se encuentre, con el médico de primer contacto en la unidad de medicina familiar o en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social que más cercano le quede a la persona. Doctor Hugo Hernández García, cardiólogo y director de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico de Occidente, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya dado tan buen panorama de cómo está su unidad trabajando. Ari, para ti la oportunidad y para todas las personas que nos miran, que nos escuchan, agradecerles, mírense en un espejo, cuiden sus enfermedades, chéquense su presión, chéquense la diabetes, los niveles de colesterol, para evitar que la enfermedad del corazón progrese y evitar enfermedades. Ese es mi mensaje final. Muchísimas gracias por tu oportunidad y espero vernos pronto. Claro que sí, que esté muy bien. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Javier Roldán, experto en enfermedades isquémicas del corazón. La doctora Julie Salomon, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos pronto aquí en Médico H.